Pues sed bienvenidos todos a este tiempo de comunión espiritual, donde vamos de nuevo a escuchar la palabra del Señor, a estar juntos adorando al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, recordándole a Él de forma especial, como hacemos cada domingo, a través de los símbolos que Él dejó para que lo hiciésemos. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, en tu misericordia, estamos juntos de nuevo alrededor de la mesa del Señor, alrededor de Jesús, nuestro Señor y Salvador, recordando de nuevo la grandiosidad de tu amor hacia nosotros, tu misericordia, y en medio de la revelación de tu palabra en la historia. Nosotros somos parte de la misma al haber creído en ti y esperando, Señor, lo que tú revelarás en un futuro. Gracias por la oportunidad, sea alabado en medio nuestro y nosotros bendecidos. En tu nombre, amén. Bueno, las circunstancias han permitido que me toque otra vez predicar, no estaba previsto. Bueno, ya sabéis que llevo en esta semana 3 veces, espero que no cojáis un empacho mío de Enrique. Y bueno, voy a seguir adelante con el tema que estoy dando, así que vamos a volver a leer los pasajes que vimos el domingo pasado, sobre los cuales pues vamos a seguir con la exposición en el día de hoy. Así que vamos al profeta Isaías, capítulo 14, para refrescar el tema. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste de los cielos, oh lucero de la mañana? Tú, que das órdenes a todas las naciones, fuiste abatido a la tierra. Tú, que a causa del acto traidor dijiste dentro de ti, subiré a los cielos, junto a las estrellas de Dios haré levantar mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, subiré sobre las altas nubes en el flanco norte y me haré semejante al Altísimo. Ciertamente al Seol estás siendo abajado hasta el flanco de la fosa. Los que te vean te observarán atentamente. Se cerciorarán de ti y dirán, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió la cárcel? Hasta aquí la lectura en Isaías. Y la segunda lectura, cambiamos de profeta y vamos al profeta Ezequiel, que vivió 150 años después de Isaías, capítulo 28, para empezar a leer en el versículo 11. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Dice Ezequiel, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, Hijo de hombre, entona endechas sobre el rey de Tiro y dile, así dice Yahvé el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe y crisólito, de berilo y ónice, zafiro y carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín ungido, protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la amplitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Dios y te destruyo, oh querubín protector, del medio de las piedras del fuego. A causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Yo te arrojo por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con la amplitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tus santuarios. He aquí yo hago brotar en medio de ti un fuego para que te consuma y te reduzco a ceniza sobre la tierra a ojos de todos los que te observan. Todos los que te conocieron entre los pueblos se asombrarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Muy bien, pues
sigo adelante con el tema que os estoy dando acerca de los tres enemigos del hombre Jesús. Estos tres enemigos recordamos que es este ser espiritual, Satanás, en segundo lugar el ser humano y en tercer lugar la muerte. Y decíamos que estos tres enemigos están profundamente interrelacionados entre sí, de tal manera que cuando hablamos de uno, como estamos haciendo, que estamos centrados en el primer enemigo de Jesús, Satanás, este ser espiritual, muchas veces salen los demás también. Y lo último que hicimos, que fue la semana pasada, fue esta investigación acerca de la existencia de este ser identificado por Jesús como su enemigo, tal y como ya vimos especialmente en la primera y en la segunda sesión. Y vimos como en los pasajes bíblicos que de nuevo hemos leído hoy, Dios revela a través de expresiones e imágenes humanas, porque son expresiones e imágenes humanas, pero revela las realidades espirituales que existen en esa dimensión espiritual, celestial, pero que son invisibles e imperceptibles al ojo humano. Y en este caso lo hace a través de estos dos mensajes que están dirigidos primeramente a Sennacherib, rey de Asiria, en el caso de Isaías. Por eso se habla de hombre y expresiones que se aplican al hombre y a Satanás. Y también a Etbaal III, gobernante de la ciudad de Tiro. En este caso es el mensaje que está dirigido a través del profeta Ezequiel. Y Dios aprovecha esto precisamente porque ambos mandatarios estaban mostrando exactamente las mismas intenciones y acciones que impulsaron a este querubín espiritual, este ser espiritual, a rebelarse contra Dios. Pero en los pasajes que tenemos delante descubrimos algo asombroso. Porque del mismo modo que en Génesis tenemos el relato sencillo de cómo Dios dio vida a la pareja humana, que nos hizo de materia e impulsó, nos dio espíritu de vida. En este pasaje de Ezequiel especialmente tenemos descrito cómo Dios creó a los ángeles. Y esto a veces se nos escapa. Y lo tenemos precisamente cogiendo como referente la creación particular de este querubín, como ya vimos en la sesión anterior. Y comprobamos, en primer lugar, cómo este ser espiritual vino a la existencia por decisión y voluntad de Dios. Dios decidió crear a este y a otros seres espirituales, los ángeles, ¿vale? No surgió por autonomía propia. En segundo lugar, vimos que fue ungido, fue creado específicamente para poder tener relación con Dios, con su Creador, en el marco de esa dimensión espiritual que es donde desarrollan su vida ambos, ¿vale? Todos los ángeles, aunque sean seres autónomos, porque Dios crea a cada uno individualmente, como nosotros, ¿verdad? Siempre pongo este ejemplo, no hay dos personas iguales en el mundo en toda la historia de la humanidad. Cada uno somos únicos, seres únicos, que nos distingue de los demás, ¿no? Pues lo mismo sucede con los ángeles. Además, en tercer lugar, vimos, como hemos leído, que este espíritu fue hecho perfecto. Reflejaba la propia naturaleza de Dios, que es perfecto. En cuarto lugar, vimos cómo fue dotado de sabiduría. El texto dice que estaba lleno de sabiduría, la sabiduría que Dios le había dado. En quinto lugar, vimos que fue acabado de hermosura. Realmente un ser especial, un ser bello, valioso para Dios mismo. En sexto lugar, vimos cómo tenía, ya lo hemos dicho antes, acceso a la presencia de Dios para fomentar precisamente una relación de comunión y de comunicación directa con Dios mismo. Y finalmente,
La séptima cosa que vimos fue que el momento de la creación, concretamente de este ser, fue motivo de fiesta y de alegría, de satisfacción para Dios. Dios se alegró de crear a este ser, ¿vale? De la misma manera que, lo cojo como ejemplo, cuando en el libro de Génesis Dios culmina toda la creación material, incluido el ser humano, ¿verdad? Dios contempló todo lo que había hecho y he aquí todo era bueno en gran manera. Dios estaba satisfecho de su creación, estaba todo muy bien. Y, como ya he dicho, estos detalles de la creación de este querubín, lo repito para que quede bien claro, los podríamos extender a todos y cada uno de los ángeles, querubines, serafines, arcángeles. En la Escritura solo aparece uno, es posible que haya más, no importa eso. Cada uno de ellos fue creado por Dios en el mundo espiritual con las características especiales que Dios les dio a cada uno, que los hacen, como he dicho antes, únicos e irrepetibles en esa dimensión espiritual. Millones y millones de ángeles. Y hay textos que podríamos sacar para ver de una forma simbólica, obviamente, esto que os estoy compartiendo. Pero nuestro pasaje está centrado en uno en concreto. Uno sobre el que Dios dice, capítulo 28 de Ezequiel, versículo 15, «Eras perfecto en todos tus caminos, en tu vida espiritual, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Y querida hermana y querido hermano que me estás escuchando, quizá este sea uno de los textos más impresionantes de toda la Biblia. Y eso que está envuelto en misterio, porque este suceso ocurrió en el mundo espiritual, en la esfera espiritual, donde precisamente los seres humanos no tenemos acceso, no tenemos ni idea cómo funciona ese mundo. Pero aquí tenemos recogido el origen del pecado y de la maldad. Dios mismo lo revela a través del profeta Ezequiel. Toda la responsabilidad, absolutamente toda, de la aparición y existencia del mal recae única y exclusivamente sobre este querubín. De ahí la importancia que tiene este texto. Normalmente, en base a la propia información que encontramos especialmente en el Nuevo Testamento, pensamos que el pecado o la maldad la generaron Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios en el huerto de Edén. Pero el apóstol Pablo, que habla ampliamente de este tema, como sabéis, cuando, por ejemplo, lo menciona en la carta a los Romanos, capítulo 5 y versículo 12, texto que sabéis seguramente, ahora lo recordamos. Dice allí el apóstol Pablo: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo», el verbo entrar es la clave, «por medio de un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron». ¿Vale? Y aquí están los tres enemigos de Jesús. Está Satanás, está el hombre y está la muerte. Pero Pablo en este texto habla de la transmisión del pecado. Pero la maldad no se originó en el mundo humano, sino que entró en el mundo humano, que es muy diferente. Porque el pecado y la maldad ya existían previamente en la dimensión espiritual antes de que también invadiera el mundo físico a través del pecado de Adán y Eva. Y esto es lo que nos explica Ezequiel capítulo 28 y versículo 15. «Se halló en ti maldad».
en este querubín protagonista de nuestro relato. Y desde entonces, este querubín, este ser espiritual, se convirtió en el maligno, con letras mayúsculas. El maligno, tal como lo calificó Jesús en Mateo capítulo 13 y versículo 19. ¿Y qué es lo que pasó en este ser? ¿Por qué un ser perfecto, con las características que hemos visto, se convirtió en el maligno, en Satanás, en enemigo de Dios? Pues Ezequiel nos lo explica. Vamos a verlo. Ezequiel 28, 16. A causa de la amplitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidades y pecaste. Y tal como remarcamos en la sesión anterior, Ezequiel emplea un recurso literario interesante, que es la repetición de los conceptos más importantes que refuerzan las ideas que transmite en este pasaje. Y de nuevo, estas ideas las encontramos repetidas por segunda vez en el versículo 18. Con la amplitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tus santuarios, profanaste el entorno santo en el que te movías, en el que existías. Podemos observar en estos textos la insistencia de los términos iniquidad, pecado, maldad, atribuidos exclusivamente a este querubín. Lo generó él, de ahí la importancia del texto, y nadie más. Pero hay otro término que también se repite dos veces y es la palabra contrataciones. Y esta palabra es muy interesante, porque cuando investigamos sobre ella, sabemos que está recogida del mundo del comercio, cómo funcionaban las transacciones de aquella época, las transacciones comerciales, ¿dónde se hacían? Se hacían en las puertas de las ciudades, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ir al supermercado a ver que necesito leche, galletas, pimientos, ¿verdad? Voy a la caja, pago y adiós muy buenas, ¿no? Antes no, antes pues, el comercio a grandes... el comercio amplio, digamos el pequeño, se hacía normalmente en las puertas de las ciudades. Y esto implicaba dedicar tiempo, y sobre todo en el mundo oriental estaban dedicados a... empleaban tiempo en todas las cosas, ¿no? Hasta para saludarse, ¿no? Te encuentras con el vecino y ya ni le saludas, ¿no? Adiós, buenos días. No, en el Oriente, cuando te encontrabas con alguien, dedicabas tiempo. Había toda una retórica, ¿no? Así eran, y se conserva todavía en algunos lugares, estas costumbres orientales. Se empleaba tiempo para el diálogo, para la negociación, para conseguir una buena venta y, por otro lado, para conseguir unos buenos productos, ¿no? Y esta es la idea que encontramos precisamente en el contexto del mensaje dirigido a la ciudad de Tiro, que recordaréis se inicia en el capítulo 26. Tendríamos que haber empezado desde el capítulo 26 en adelante. Y Tiro era conocida precisamente como una ciudad comercial importante. Además tenía puerto, estaba al lado del mar y eso siempre es una ventaja. Pero los términos específicos traducidos con la palabra contrataciones en el original, en todo el Antiguo Testamento, solo los encontramos en el capítulo 28 del profeta Ezequiel. En los versículos 16 y 18 que hemos leído, y en el versículo 5, que estaba dirigido a Edbal, gobernador de la ciudad de Tiro. Esto no lo hemos leído. Así que se nos informa que este querubín, en la dimensión espiritual, comenzó a vender su producto maligno y perverso
en el mundo espiritual. Esa es la idea. ¿Y cómo lo hizo? No lo sabemos, porque no lo tenemos registrado en las páginas bíblicas. Pero sí tenemos el dato, interesante además, de que una tercera parte de los ángeles de Dios, a causa de esta venta del producto, estas contrataciones, pasaron a ser de ángeles de Dios a ser demonios, liderados por este ser maligno. Y el dato de la tercera parte lo encontramos simbólicamente, obviamente, en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 4. Pero la idea, y eso es con lo que nos tenemos que quedar, la idea y la acción de convencer a otros para unirse a los planes y a la rebelión contra Dios y luchar contra Él, partieron única y exclusivamente de este querubín. De ahí su responsabilidad y la importancia de este texto, los textos que estamos viendo, que remarcan esa idea. Pero sí tenemos indicios, sí que algo podemos saber. ¿Cómo pudo hacer esta persuasión en el mundo espiritual? Observando simplemente cómo lo hizo en el mundo físico. Por ejemplo, cómo vendió su producto maligno a Eva en el huerto del Edén. O cómo lo intentó con Jesús en el monte de la transfiguración, en el monte de la tentación. Pero hay un caso en el Antiguo Testamento que curiosamente lo ilustra de una forma idéntica, parecida obviamente, ¿no? Y es el caso de Absalón, uno de los hijos del rey David. Porque si recordáis la historia, no lo vamos a ver porque si no se nos va el tiempo, él preparó y realizó una obra de rebelión contra su padre, el rey David. Y la descripción que hace el libro segundo de Samuel, donde encontramos la historia, capítulo 14, versículo 25, acerca de Absalón, nos dice que era un hombre, un joven, que era muy atractivo. Dice el texto, literalmente, no había en él defecto alguno. Además había algo característico, tenía una cabellera, un pelo, antes se valoraba mucho, impresionante, que era la envidia de todos, hasta la mía. Pero también Absalón, a pesar de su hermosura, a pesar de las bendiciones que Dios le daba, ¿verdad?, como persona única en la existencia, también escondía intenciones malignas, propósitos asesinos. ¿Contra quién? Contra su padre David. ¿Y qué pasaba con Absalón? Absalón quería ocupar el trono de Israel. ¿Y qué hizo para conseguirlo? Vender su producto. ¿Y cómo lo hizo? Pues en las puertas de Jerusalén, recibiendo a la gente, que sobre todo aquellos que tenían cita con el rey, a las audiencias del rey. Oye, ¿qué te pasa? Mira, que tengo este problema y a ver si el rey me ayuda. El rey. ¿Ese viejales de mi padre? Sí, no, ya chochea. Aparte, tiene muchas cosas que hacer. A ver, cuéntame tu historia. Mira, si yo estuviera en el reino, mira, te daría lo que pides y más. ¿Vale? Y así, ¿verdad? Iba convenciendo a la gente. Y finalmente sabéis que consiguió un grupo de personas, se rebeló contra su padre, David tuvo que huir
pero la cosa acabó mal para Absalón. Sin embargo, el primer ser de la historia que inventó y usó estas contrataciones malignas fue Satanás. Y como Absalón, en el versículo 17 de Ezequiel 28 se dice de este querubín: a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. Clavado Absalón. Recordemos siempre que se usan descripciones humanas para que nosotros tengamos una idea, pero de lo que ocurre, lo que ocurrió en este ser del mundo espiritual, un ser consciente, real, también con decisiones propias. Y sigue diciendo Ezequiel en el versículo 17, versículo 17. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Todo lo que Dios le había dado, le había transmitido al crearle, que lo hacía valioso, que lo hacía un ser especial, atractivo, único en el mundo espiritual, él mismo, eso lo corrompió, lo transformó en corrupción. Aunque, como estamos viendo en el libro de Ezequiel, capítulo 28, él aporta mucha información sobre la rebelión de Satanás en el mundo espiritual. Sin embargo, es Isaías 14 el que se centra especialmente o precisamente en esas maquinaciones internas, íntimas, que surgieron única y exclusivamente de este querubín. Así que vamos a verlos rápidamente, los famosos 5 yoes de este querubín tal como los presenta Isaías. Isaías capítulo 14 y versículo 13. Dijiste dentro de ti, esto lo hemos visto en Ezequiel, dentro de ti, en tu interior, en tu intimidad, yo subiré a los cielos. Vuelvo a repetir, son expresiones humanas, ¿vale? Lo que está detrás de estas expresiones son los pensamientos, los sentimientos, las intenciones, las acciones, en este caso del rey de Asiria, ¿verdad? Que era para él el mensaje, pero que por lo que hemos visto en el profeta Ezequiel y por todo el contexto de los versículos 12 al 14 de Isaías 14, podemos aplicarlo sin duda a la generación del pecado por parte de este querubín, que aquí se le llama en el versículo 12 literalmente lucero de la mañana, portador de luz. Sin embargo, no se nos dice el nombre de este querubín, no se nos dice, se nos dicen los adjetivos que se le dan, ¿no? En esta frase de lucero de la mañana está asociada al término esplendor del que habla Ezequiel y forma parte de la descripción de este ser. No tiene ningún misterio más, ¿vale? ¿Cuál es el lucero de la mañana? Es Venus, la estrella de la mañana que refleja la luz del sol, ¿vale? Esa es la idea. Y este querubín reflejaba no su luz, sino la luz de Dios, en la medida que dependía de él, hasta que decidió: paso de ti, yo quiero brillar por mí mismo. La descripción que hace el profeta Isaías es un poco distinta a la de Ezequiel, tiene otro enfoque, pero en el fondo describen el mismo pecado que Ezequiel describe en el capítulo 28. Ya hemos visto que este querubín tenía total acceso a la presencia de Dios, como todos los demás ángeles. Pero lo que este querubín quería es ocupar el lugar que ocupaba Dios. Yo quiero estar ahí donde Dios está. Esta es la idea de la frase: yo subiré a los cielos. Espiritualmente ya viví allí.
Segundo yo. Yo haré levantar mi trono junto a las estrellas de Dios. Ya sabéis que en la Biblia muchas veces la expresión estrellas simboliza a los ángeles, precisamente, también como lo hace la frase el ejército de Yahvé, cuando aparece en diferentes contextos del Antiguo Testamento. Yo quiero el gobierno y el control de esos seres como lo tiene Dios. Yo quiero gobernar sobre estos, todos estos, que me obedezcan a mí. Fijaos que en la frase está incluido el reconocimiento, es muy interesante el reconocimiento de la pertenencia de todos estos seres espirituales. ¿A quién pertenecían? A Dios. Los quiero para mí, para mí. Son las estrellas de Dios y este querubín quiere a todos los seres sujetos a él. Yo también quiero un trono para mí, símbolo de gobierno y autoridad. Tercer yo. Yo me sentaré en el monte de la asamblea. Ya hemos dicho que el monte también es simbólico y en este contexto simboliza la morada de Dios. Los montes en el oriente, ¿no? Sé que la gente, ¿no? Pues creían que arriba moraban los dioses, ¿no? Este querubín ya visualizaba, ya se imaginaba a todos los demás seres reunidos alrededor de él, al estilo de las asambleas de Dios que hacía con ellos en los casos que encontramos mencionados y están repartidos en otras partes de la Biblia. Incluso aquí en el profeta Isaías se menciona cuando Dios convoca hacia asambleas, ¿no? Es una forma humana para que entendamos pues, que había reuniones también de Dios con sus seres. Yo me sentaré en el monte de la asamblea. Quiero ver a todos delante de mí. ¿Cómo hace Dios? Cuarto yo. Subiré sobre las altas nubes en el flanco norte. Ya sabéis también que en la Biblia las nubes simbolizan la gloria de Dios. Y lo que estamos observando es que este querubín envidiaba absolutamente todo lo que pertenecía a Dios. Lo quería para él. Y esta conclusión la tenemos corroborada con el quinto yo, el último, ¿no? Que es el más revelador de todos, el que muestra el objetivo que tenía este querubín. Y ahí va la frase, fíjate. Me haré o seré semejante al Altísimo. ¿Qué le pasó ¿Qué le pasó a este querubín? ¿Cómo es posible? Seré semejante al Altísimo. No solo quería para él todo lo que pertenecía a Dios, sino que él ansiaba ser Dios. Y esto está corroborado no solo por la frase seré semejante, sino por otro dato muy interesante que aparece aquí. El nombre o atributo que emplea para referirse a Dios. ¿Cómo lo llama? El Altísimo. El Altísimo. Y esta designación de Dios, que aparece en otros libros de la Biblia, ya sabéis que se menciona en otras partes, en el libro de Isaías solo aparece en boca de este querubín, lo cual es un indicativo más de la arrogancia que había en él. Porque el término aplicado a Dios Altísimo indica que no hay nadie más por encima de él, que todos los demás seres están bajo su autoridad. Y este querubín quería esa autoridad. Quería ser semejante al Altísimo porque por encima no había nadie más. Lo máximo a lo que podía aspirar es ser como Dios. No es de extrañar que la versión que he leído recoja la idea de que realmente fue un acto traidor contra Dios. Pero rebelarse contra Dios es una batalla perdida, es una locura.
Ya han ido saliendo, si os habéis fijado, no las obvio porque las veremos todas en su momento. Ya han ido saliendo automáticamente las sentencias contra Satanás. Y aquí mismo, que estamos en el origen de su pecado, ya hay sentencias, ¿verdad?, descritas con elementos humanos, ¿no? Pero se habla de él, de lo que Dios hará con él. Ahora, esto hace surgir muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que en un marco espiritual de perfección surja maldad de un ser creado perfecto? Que yo sepa, en la Biblia no hay respuesta para esta pregunta. Pero lo que sí puedo decir es que Dios no nos ha ocultado lo que ha pasado en la creación espiritual. Y esto es un dato importante acerca de que Dios no miente y lo que nos dice es verdad. La maldad surgió de este querubín. La maldad no surgió de Dios. Y a través de la primera pareja humana, la maldad afecta también al resto de la creación, afecta a la creación humana. La soberbia, la ambición, la corrupción, el orgullo y un largo etcétera, es lo que nos caracteriza a los seres humanos, a todos los seres humanos. Y si Dios sabía de antemano que las cosas se iban a desarrollar así, oye, pues ¿por qué no solo creó a los ángeles buenos, ¿no?, a los que él sabía, porque él ya sabía todas estas cosas? ¿Por qué no creó solamente a aquellos ángeles que él sabía que frente a las maquinaciones satánicas iban a permanecer fieles a Dios, ¿no? ¿O por qué en el mundo, oye, también podía permitir que solamente naciésemos los creyentes, los cristianos, los que Dios ya sabe que no van a creer en el Evangelio? ¿Para qué los va a crear? ¿No? Que nos cree solo a nosotros, ¿no? Claro. Son razonamientos humanos que empleamos para intentar explicar la mente de Dios. Voy a terminar aquí. Os dejo con estas preguntas. Si tenéis más, luego me las decís. Si Dios quiere, seguimos en otra ocasión. Ahora vamos a adorar al Señor Jesús.